Juan José Serrano, secretario de la Contraloría de la Ciudad de México, compareció ante diputados locales sobre sus 10 meses de gestión. Señaló que respecto al Sistema Nacional Anticorrupción, antes del 24 de octubre debe quedar instalado el Consejo de Participación Ciudadana y en enero deben ya tener el presupuesto para la Secretaría Ejecutiva del Comité. También falta que nombren al fiscal anticorrupción. Para ello, aseguró que los entes competentes realizan reuniones periódicas para dar resultados pronto. El combate a la corrupción es una batalla diaria. No vamos a bajar la guardia. Sí hemos avanzado, sí hemos trabajado, pero hay mucho por hacer. Hay muchísimo por hacer. Explica que entre las prioridades están tener un sistema de fiscalización en tiempo real y una forma de control interno efectivo, identificar puntos importantes en dependencias, secretarías y alcaldías. Más tarde, el secretario de Turismo capitalino Carlos McKinley también compareció ante diputados. Destacó que de enero a julio hubo un incremento de 0.7% en la llegada de turistas hospedados en hoteles con respecto al mismo periodo, pero de 2018. En efecto, y si bien los datos globales en materia de derrama económica ubican al turismo como la segunda actividad más importante de la Ciudad de México, tan solo detrás de la inversión extranjera directa y antes de las remesas de los capitalinos que viven en los Estados Unidos, lo cierto es que los beneficios del turismo en la ciudad se encuentran muy mal distribuidos entre nuestros habitantes. También la Secretaría de Turismo creó el programa Turismo de Barrio, que tiene el objetivo de descentralizar la oferta turística de la ciudad y promover los atractivos de la zona oriente, así como tomar el turismo como vehículo de desarrollo económico y social. Saray Mariscal, 21 Noticias.